Que Dios los bendiga, hermanos, a todos, y vamos a pedirle a la hermana Ana que haga la oración de bienvenida. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos das siempre de poder aprender más de tus negocios, de tu palabra, de tus cosas, Señor. Gracias porque están los hermanos conectados y conectándose, Señor, para aprender más, Señor, sobre tu palabra. Gracias por el maestro, Señor, por el pastor. Bendícelo, Señor. Gracias por ese tiempo que él dedica para enseñarnos a todos nosotros tan lejos que estamos de él. Bendícelo, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos y abre nuestro entendimiento y nuestro interés crezca, Señor, de aprender más. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Gracias por esa oración tan bonita. Pues, gusto de verles de nuevo después de 2 semanas, ya que la semana pasada nos dieron descanso para celebrar vacaciones, ¿no? En Cristo celebramos vacaciones todos los días, porque Él es nuestro sustento, Él es todo para nosotros, y estamos con Él siempre, en todo lugar y en todo momento. Pues, para retomar un poco, habíamos visto ya 4 iglesias. Son 7 iglesias las que estamos viendo. Y la primera que vimos fue la iglesia de Éfeso, que denominamos como la iglesia que había perdido su primer amor. Y lo desciframos, lo describimos como aquella persona que deja a un lado lo principal, que es el estar intimidando con Dios, el estar junto a Dios, el buscar a Dios por sobre todas las cosas, el poner a Dios primero, su reino y su justicia. Aquella persona que vive fervientemente por su amado, que está enamorada, que está enamorado y que se siente solo feliz y a gusto estando con su Dios. Y Dios le dijo a Éfeso, arrepiéntete y vuelve a los primeros hechos, vuelve a amarme. Así que nos da la lección de que no importa en qué edad estemos en nuestra vida cristiana, tenemos que siempre estar abrazados a los pies de Jesús. Es como aquel siervo que brama por las aguas del Señor. Realmente nos hace ver el sufrimiento, la persecución, cómo es una iglesia mártir. Y ahí se aprende de que si tratas de matar o aniquilar a la iglesia, lo que sucede es que esta toma más vida, resurge, vuelve. Si muere uno, se levantan 5, y si 5, se levantan 20. Y es una iglesia pues ferviente, no les importa morir por la causa de Cristo. Solo cosas positivas por Esmirna. Luego vimos a Pérgamo, ¿no? Y Pérgamo es aquella ciudad que está entre templos paganos. Están ellos en la iglesia sirviendo a Dios, pero están siendo influenciados por todo lo que puede ser Zeus, puede ser Baco, el dios del vino, pueden ser otros templos que se están añadiendo que son altamente malos. Y se dice de Pérgamo que es el trono de Satanás, está allí, ¿no? Porque ahí se encuentran los demonios sueltos por todos lados, impartiendo todo tipo de doctrinas y enseñanzas
falsas. Pero él dice que ellos que se guarden de no comprometer su fe, que se guarden firmes, que su deleite esté en la palabra y no se mezclen con las cosas del mundo. Se puede vivir en un mundo pagano totalmente y mantenerse firme, constante, no dejándose corrompir o atraer o subyugar o esclavizar por las cosas del mundo. Y hace 2 semanas que yo estaba de regreso de mi viaje por Perú, vimos acerca de Tiatira. Siento mucho, no sé, espero que la clase haya ido muy bien. Yo me encontraba muy cansado, pero bueno, pudimos ver que el pecado dentro de esta iglesia de Tiatira, pues era la inmortalidad, de cómo había permitido que las doctrinas falsas habían doblegado a la iglesia a cometer idolatría, cometer actos inmorales, y se sacó a relucir pues la famosa mujer de Jezabel. Y ahora estamos aquí en Sardis. Nos queda todavía la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, antes de terminar pues con las 7 iglesias. También quería proponerles a todos ustedes que yo estudié Apocalipsis por más de 4 años y me gustaría continuar con todo el libro de Apocalipsis, porque solo nos quedamos cortos con 3 capítulos, nos quedan 22 por delante, y entre más estudia, más emocionante se vuelve. Así que os pido que me den un feedback a través del WhatsApp, en verdad después, si están ustedes de acuerdo a que después que terminemos con las iglesias, sigamos adelante con el resto del libro de Apocalipsis. Pues bueno, con esa introducción llegamos a Sardis. Y a Sardis se le denomina la iglesia que está muerta. Wow. Mucha propaganda y poca sustancia. Mucho que decir, pero realmente muy poco que se es. Una iglesia que aparenta grandes cosas, pero que por dentro está vacía, está hueca. Le hace falta algo. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Sardis, una iglesia aparentemente viva, pero que está muerta. Como tienen en sus estudios, ¿verdad? En los folletos que se les envió, hay una foto de esta ciudad. Esta ciudad era una ciudad impenetrable. ¿Por qué? Porque por 3 lados habían precipicios. Solo por el lado del enfrente ellos habían elevado una gran pared muy alta que era imposible de escalar, y se cuidaba la iglesia pues por sí mismo, no necesitaba casi de vigilancia. Como tienen en sus escritos, Sardis es una ciudad que es conocida por su fortaleza, por su riqueza también, pero que le hace falta algo, que es confiar en Dios y no en sí mismo. Creo que la palabra de Dios nos dice claramente de que no nos confiemos de nosotros, sino que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Su posición y su fortaleza, pues, eran inmovibles. Que cualquier enemigo penetrara las murallas era imposible. En sus escritos dice que Sardis era una ciudad murallada con paredes muy altas e impenetrables. Una ciudad orgullosa por su protección. Bajo el liderazgo de Creso, la ciudad logró un gran esplendor. La ciudad se encontraba muy confiada de su posición y fortaleza,
pues era imposible que cualquier enemigo penetrara sus murallas. En una revelación que se le dijo a Creso, se le dijo una profecía de esas diabólicas. Dice, si cruzas el río, destruirás un gran imperio. Llegaron estos del oráculo de Delfos. Sabe que en aquella época el oráculo de Delfos era un centro de adivinación. Todo el mundo iba ahí a buscar las cosas del futuro y las adivinanzas eran muy famosas. Era un centro de mujeres que estaban intoxicadas. En el centro, en este lugar de Delfos, era un lugar en las alturas de muchas piedras y debajo de las piedras, de forma natural, subían unos gases que mantenía a la gente que estaba allí, pues, todas drogadas. Y así decían, pues, estos oráculos. Y se le dijo a Creso, mira, si cruzas el río, destruirás a un gran imperio. Y él, pues, él se pensó que se trataba de una profecía en contra del enemigo, pero fue lo contrario. Creso fue en contra del imperio persa, que eventualmente penetró la ciudad a través de una ranura entre una de las paredes. La historia es verídica de esta ciudad y que es un cuadro de fracaso cuando nosotros confiamos en nosotros mismos. Ciro, que era el rey persa, sitió la ciudad por 2 semanas y hasta que logró conseguir la manera de penetrar la ciudad a través de una reja entre las paredes, y así pues Ciro eventualmente tomó la ciudad. Más de 600 años antes de que se escribiera esta carta a Sardis, había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una ciudad de mucho movimiento comercial, a lo que hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraían en un cercano río llamado Pactolos. Su riqueza era proverbial y desde los tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase un rico como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, ellos vivían de la gloria del pasado, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Pareciera que la alta arrogancia de sus riquezas y fortaleza vendrían a ser su mayor debilidad. Para entrar de lleno en lo que estamos hablando, podemos ver dos cosas. La iglesia que está confiada en sus programas, en sus quehaceres, se envanece, se enorgullece y está pronto a morir. La iglesia que confía más en las cosas del pasado. Yo no sé si ustedes han experimentado o han escuchado decir muchos hermanos, es que antes nosotros hacíamos esto, es que hace años hacíamos las cosas de esta manera. Sí, nosotros hacíamos aquello, pero ya no lo hacemos. Pero vemos que es una cosa que queda mucho que desear. La historia, pues, de esta ciudad es un cuadro del fracaso de poner la confianza en ti mismo. Cuando tú te sientes autosuficiente, estás muy propenso a caer. Y sucede que a veces las cosas empiezan a ir bien
y tú subes como que vas hacia una montaña, a la cima, pero no te das cuenta que después tienes que bajar y tienes que tener mucho cuidado, porque si te puede venir rodando de la montaña, si tu orgullo te ha llevado pues hasta ese nivel. Eh, Así pues, la ciudad en sí vivía de la gloria del pasado, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. La alta arrogancia de sus riquezas y fortaleza vendrían a ser su mayor debilidad. Yo no sé si tú te has enfrentado con el factor de la autosuficiencia. Y, y ¿por qué no? Me gustaría contarles algo a manera de testimonio. Me encontraba estudiando el libro de Santiago y el libro de Santiago puede ser muy duro, va directamente al grano, no, no anda por las veredas. Y mientras estudiaba Santiago, me di cuenta de la autosuficiencia. Llevaba como casi unos 10 años en el ministerio, pero me encontraba muy confiado de mí mismo y sobre todo de mis finanzas. Anteriormente, pues había trabajado secularmente y acumulado mucho dinero. Eso me hizo sentir seguro que podía entrar en el ministerio y no tener que preocuparme de la economía, para nada. Y vivía pues alteradamente arrogante y orgulloso. Hasta que un día me topé con Santiago y pude ver la miseria que había en mis manos, que Dios no quería que dependiera de mí mismo, sino que dependiera de Él. Y recuerdo pues llorar y llorar y pedirle a Dios perdón, porque había confiado más en mis propias cosas que en lo que Dios pues quería hacer en mi vida. Y le doy gracias pues a Dios por ello, ¿no? Em, la siguiente parte de esta carta a Sardis es la presentación de Jesús. Y Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Versículo 1 del capítulo 3. Los 7 espíritus, pues sabemos que esto representa al Espíritu Santo. Y las 7 estrellas, como habíamos visto antes, representa a los ángeles. Con esto en mente, Cristo mismo dice, tienes nombre de que vives y estás muerta. Tal vez en tu vida cristiana también habrás pasado por iglesias e iglesias y has visto denominaciones y denominaciones y ya tal vez salido a relucir la frase, es que esa iglesia está muerta. Y yo me pregunto, pero ¿a qué se refiere de que está muerta? Es que no cantan coritos actuales, no cantan cánticos actuales, solo cantan himnos y se han quedado viviendo en el pasado y están muertas. Yo no sé, yo no creo que eso sea, no es el hecho de por qué decir una iglesia está muerta. Yo tuve una experiencia muy, muy bella en este viaje que hice al Perú. Estuve en una iglesia en Huaraz y me sorprendió que la iglesia solo cantaba himnos. Pero hermanos, los cantaban con un fervor, con una adoración, con una entrega a Jesús que era electrizante, era maravilloso. Lo que cantaban en esos himnos era algo que contagiaba,
que te daba vida, que te daba sentir. Oh, dije, pues mira, no tiene que ver con con el tipo de música, que tiene que ver pues con ese fervor que pueda tener la gente al expresar las cosas al Señor. Muchos cristianos y denominaciones cristianas tienen religión, ritos, costumbres y han dejado al Espíritu de Dios a un lado. Y de antemano, pues quiero llegar a ese núcleo, a ese meollo del asunto. El asunto es que una iglesia está muerta cuando el Espíritu la deja. Así como un cuerpo humano. ¿Cuándo es que está muerto? Cuando el Espíritu lo deja, se aparta y se va. Ese cuerpo está muerto, ya no tiene vida. El Espíritu se ha ido. Así mismo sucede pues con todos, con este tipo de alusión que se da para con las iglesias. Se ha dejado al Espíritu Santo a un lado. Estoy en la página 2. Y ellos han tomado la persona en sí, la presidencia. Se sienten seguros en su propia fortaleza y poder adquisitivo. Se han vuelto cristianos nominales. Lo más seguro es que nunca han nacido de nuevo espiritualmente. Cristo no es Señor y Salvador de sus vidas. Porque si Cristo es en tu vida Señor y Salvador, entonces tienes vida, entonces tienes poder y arranque para vivir con el Espíritu Santo. El problema es cuando la iglesia se vuelve rutinaria, tradicionalista, llena de costumbres, pero falta del Espíritu Santo. Por fuera, muchas iglesias pueden mostrar gran esplendor, pero por dentro están totalmente vacías. Cristo nos refleja este cuadro de una vida muerta, lo refleja con los fariseos, ¿verdad? Y dice aquella famosa frase o versículos de Mateo 23, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero que por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y de iniquidad. ¡Wow! Qué descripción de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Qué confrontamiento directamente a la cara de los fariseos y los escribas, diciéndoles lo falso que eran, aquello que no sirve, aquello que no es sincero, lo que no es real. Sabes que viene a mi mente el hecho que en la antigüedad vendían jarros de cerámica, como siempre los venden. Pero como siempre hay trucos, algunas vasijas pues se agrietaban, estaban agrietadas. Pero el mercader lo que hacía es que le ponía una cera especial para cubrir esas rajaduras. Pero solo era una cosa superficial, porque el mercader lo que quería era vender la vasija. Pero la vasija no tenía mucha duración porque estaba totalmente agrietada por dentro. Solo estaba por encima la cera, que aparentemente la podía ver que estaba bien, pero estaba mal. Y de ahí viene nuestra palabra en castellano, que cuando compraba algo, una persona, una vasija, se preguntaba, mire, yo la quiero sincera, que sea real, que no sea hipócrita, que no sea inicua, que sea verdadera, real. Y ahí está, pues,
llegamos al punto de poder preguntarnos, pues, ¿qué es una iglesia muerta? ¿Verdad? Y podemos nosotros todos tener diferentes opiniones. Una iglesia muerta es aquella que deja de ser cuerpo, un órgano, y se convierte en una organización. La iglesia cuando se convierte más como en una empresa, como una compañía, un ente financiero. Se me viene a la mente, por ejemplo, el Vaticano. Una iglesia se vuelve, en vez de ser iglesia de adoración, se vuelve un lugar de reunión, como un club de amigos. Voy a la iglesia porque ahí tengo amigos. No se va a la iglesia a adorar, sino que a estar con otros. Una iglesia está muerta cuando deja la palabra a un lado y se dedica nada más a ritos y a liturgias repetidas, cosas vanas. Y una iglesia es muerta porque se aleja de la verdadera adoración en el espíritu y en verdad. Como una descripción, pues, de una iglesia que está muerta. Características de una iglesia muerta. Tenemos aquí siete cosas. Una iglesia muerta está satisfechos y descansan en sus logros pasados. Viven del pasado en vez del lugar del presente. Estar más preocupados en las formas que en la realidad espiritual. En lo bonito que se vea todo, más con la realidad del espíritu. Están más centrados en solucionar problemas sociales que en atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tener más interés por las cosas materiales que lo espiritual. Estar más atentos a lo que los hombres piensan de nosotros que lo que Dios piensa de nosotros. Hacer más énfasis en denominaciones que en sí la palabra de Dios. Perder la convicción, pues, de que cada palabra de la Biblia es inspirada y es dada por Dios para nosotros. Y aprender a amar y adorar lo que Dios nos da, que es su palabra para con nosotros. Llega a tu mente alguna iglesia tal vez que puedas decir que está muerta. Mejor no lo digas. Ora por ellos para que el Espíritu vuelva a vivir dentro de ellos. Gracias a Dios he podido viajar por muchos lugares y te he dicho que en varias ocasiones me he quedado perplejo porque por más que veo, por más que busco, no se palpa la presencia de Dios. No está allí. El Espíritu Santo no se está moviendo. Es todo cálido. No está el Espíritu de Dios. Hermano, Sí, sí, gracias, disculpe, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro que sí, jefe. gracias. Sí, hermano, digamos, una iglesia, digamos, que no tenga interés en la evangelización, digamos, que no estén llevando a cabo la comisión, ¿verdad? O sea, la gran comisión que el Señor nos dio, se puede decir que es una iglesia muerta. Bien difícil. Ese es el gran mandamiento que Dios nos ha dado. Por tanto, id y haced discípulos por todas las naciones del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión que Dios nos ha dado. Algunas iglesias
no están siendo muy fieles a ese mandato. Pero es una cosa en particular. Es algo que están haciendo mal, pero que no está del todo mal. Están haciendo otras cosas. Pueden estar predicando eh, el resto de los evangelios, los profetas mayores, los profetas menores, el Pentateuco, los libros históricos, están predicando la palabra, pero están fallando en no evangelizar. Y a eso tiene que entrarle un toque de lo que dice más adelante, y lo que está por venir es a la iglesia de Sardis, porque a la iglesia de Sardis está diciendo todas estas cosas que tiene que hacer, pero de repente le dice, pero dentro de ti tienes a unos que se han mantenido fiel. Es un remanente que está haciendo las cosas bien. Cuídate de ellos. Así que dentro de una iglesia puede hacer que hermanos estén ocupándose de llevar adelante el evangelio. Yo creo que misiones y la evangelización le dan vida a la iglesia. Ver almas que se salven da alegría, da gozo cuando se ve personas llegar al evangelio. Así que tu pregunta, Roberto, pues tiene muchas ramificaciones. Por un lado, te podría decir, sí, está en el camino de la muerte. Está en el camino de la muerte, pero todavía no, porque tiene otras cosas que ha de estar haciendo bien. No sé qué, pero por ahí va el camino. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, muchas gracias, hermanos. Sí, es que hay iglesias que uno ve, o sea, o templos, ¿verdad? Congregaciones que no tienen crecimientos, siempre son los mismos, o a veces más bien al revés, van disminuyendo. Exacto, sí, por ahí van los tiros de Sardis. Hermanos, si cualquiera de ustedes tiene alguna pregunta, tenga el valor de interrumpirme y hágala, por favor, que eso también a mí me da más cosas que compartir con ustedes. Y si no está de acuerdo, también, ¿verdad? Estamos para ello. Entonces, llegamos a una parte en el estudio, en la página 3 abajo, que tiene que ver ya con las cosas que Jesucristo le hace ver a esta iglesia que está podrida por dentro, y que aparentemente está muy bonita. Y le dice, lo primero dice, mira, sé vigilante. Es bonito leer tal vez todo lo que la Biblia dice. Ese versículo a mí me encanta, donde dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, que estás muerto. Sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Velas, pues si no velas, vendré pronto como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, pero tienes unas pocas personas. Así que vamos a ver unas 5 cosas que aquí Jesús le habla directamente a la iglesia. Aprendamos para que nosotros no las cometamos, ¿verdad? Y la primera de ellas es ser vigilante, un atalaya. Vigilar con los ojos bien abiertos, sobre todo prestando atención al pecado. La iglesia de Sardis era muy amurallada, era impenetrable, y era tanto que habían dejado de vigilar, habían dejado que los atalayas ya no estuvieran con sus ojos prestos hacia si venía el enemigo o si venían ladrones
se sentían muy seguros. Y por eso el Señor nos dice a nosotros que tenemos que ser atalayas. Mantente despierto mientras otros duermen. Era lo que hacía el vigilante en las murallas estas. Tener sus ojos bien abiertos a cualquier movimiento que estuviese mal. Hay que activar la vigilancia continua. No abandones las murallas. Has de tener una acción de atalaya, vigilante, para detectar cuando el enemigo viene a querer capturar tu ciudad. Sabes, el enemigo está siempre presto, siempre listo, queriéndote atacar de distintas maneras. Y lo hace a través de dardos que te tira. Y tú tienes que tener ese escudo de la fe muy fuerte para apagar esos dardos que pueden venir para hacia ti. Recuerda que el enemigo siempre está tratando de destruir tu ser, de destruir tu alma. Así que, de una manera que continúe de mantenerte como en puntillas. Hay muchas iglesias históricas que a través del tiempo se han convertido en cascarón pulido, pero sin vida por dentro. Sé que ustedes conocen iglesias así, que son tan bellas por fuera, pero por dentro hay una soledad, un vacío, que Dios ya no está allí. Y quizás nunca lo estuvo. Pero lamentablemente, pues es así. Así que la primera admonición que se nos da a nosotros es que estemos alertas, estemos vigilantes como buenos atalayas, prestando atención, sobre todo, a que no entre el pecado a la iglesia. La segunda cosa que nos habla la palabra de Dios es de que nosotros tenemos que afirmar lo que todavía se tiene, aquel remanente, aquello que todavía está pues vivo, aquello que todavía no ha muerto. Yo recuerdo que el año pasado, en mi jardín, yo soy muy malo para echarles aguas a las plantas. Y noté que varias de mis plantas ya se estaban muriendo. Y corrí y me propuse de que iba a darles agua mañana y tarde a las plantitas para que no se me murieran. Y reafirmé el echarle agua a esas plantitas. Gracias a Dios, no todas tomaron vida, pero unas cuantas sí. Unas cuantas las pude recobrar. Siguieron con vida y eso pues me dio mucha alegría. Así que aquello que todavía está vivo, hay que avivarlo. Lo que no se ha contaminado todavía se puede salvar, se puede recuperar. Y hermano, nosotros tenemos que alimentar a ese remanente de Dios, a cuidar de ese remanente de Dios y de ver de cómo rescatar a esas personas que andan en busca de Dios y afirmarlos, alimentarlos en la palabra. Tienes que apresurarte. Esto es una cosa que sí, ya lo voy a hacer mañana. Yo corrí para echarle agua a las plantitas que se me estaban muriendo. Tienes que apresurarte a corregir, a volver a poner las cosas en su sitio. Sé sensible y únete a aquellos que son verdaderos en su caminar con Dios. Con esto quiero decir que tú, para afirmar a otros y reafirmarte a ti, tienes que tener buenas compañías, buenos hermanos. Tú puedes tener varios diferentes tipos de amigos, pero aquellos con que tú mantienes comunión, armonía, tienen que ser aquellos que están caminando con Jesús, que están también buscando a Jesús
por sobre todas las cosas. Ellos te van a llevar más allá en tu caminar cristiano. Pero si te juntas con personas que no tienen ese celo por Dios, pues corres mucho peligro, mucho peligro. Allá en segunda de Timoteo 1:6 está aquel versículo tan famoso, ¿no? Aviva el don de Dios que hay en ti. Y es como atizar, dice otras versiones, atiza. Es como darle fuego, darle viento al fuego para que se mantenga ferviente. Así debe de ser nosotros el afirmar nuestra fe, el andar en nuestra fe, el ir más allá, alimentando, nutriendo todo aquello que está todavía bien. Toda iglesia debe de tener evaluaciones, inventario, hacer evaluación de cómo van las cosas y modificar, si hay que modificar, renovar. Dice que la iglesia tiene que estar en constante transformación, en constante acción para mantenerse afirmada en las cosas de Dios. Qué bonito, ¿no? A mí me entusiasma todo esto. La otra cosa que le dice a ellos es, acuérdate la importancia del Espíritu Santo. La importancia, hermanos, del Espíritu Santo. Lo que aprendiste y escuchaste. El Espíritu Santo es quien nos guía a dar gloria a Dios en todo. Es el Espíritu de Dios. Hemos de recordar lo que hemos aprendido y lo que hemos escuchado. Y lo que estamos aprendiendo y lo que estamos escuchando, que sea del Espíritu de Dios. El caminar cristiano no pone su confianza en las cosas terrenales, mas en el Espíritu. Debe en todo momento someterse al control del Espíritu Santo. Y el Espíritu, sin el Espíritu, pues estamos muertos sin el Espíritu de Dios. Así que, hermanos, yo los encomiendo a recordar todo aquello que has recibido y oído, sobre todo sobre el ministerio del Espíritu Santo. Hay otro versículo allá que he querido compartir con ustedes en 2 de Timoteo 2:8. Bonito versículo. Dice, acuérdate de Jesucristo, de su linaje de David, de cómo él murió, de cómo él fue sepultado, que cómo él resucitó. Es decir, nosotros como cristianos tenemos que estar recordando continuamente en nuestra mente la doctrina fundamental de la palabra de Dios, lo que tiene que ver con nuestra salvación, cómo Cristo nos salvó y nos convirtió, cuál es la obra redentora de él en la cruz, cuál fue su misión, alcanzar aquello que se había perdido. Y nos trae eso, pues, mucha confianza porque le estamos dando al Espíritu Santo el lugar correspondiente, el lugar que debe de ser el centro en nuestras vidas. Así que tenemos preguntas, palabras claves. Ser vigilante, afirmar y acordarnos de la importancia del Espíritu Santo y la doctrina. Y la siguiente palabra es maravillosa también. Guardar, recordar. Guardar es obedecer. Guardar es memorizar. Es poner aquí en tu mente y ponerle en tu mente y también ponerle pasos de acción. Es recordar lo escrito, tenerlo en la mente y movilizarlos, amarlos, tener por seguro que es eso lo que Dios nos quiere que hagamos. Les invito a que memoricen la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para, y deshuesas todo eso para lo que es útil la palabra de Dios. Así que el guardar, pues,
tiene que ver con las cosas aprendidas. Ocúpate de guardar la palabra, obedecerla. Obedece la palabra. Permite que ella gobierne. Ella es nuestra comida. Si no comes, ¿qué pasa? Mueres. Si no bebes agua, mueres. Nosotros tenemos que alimentarnos meditando en la palabra, memorizando la escritura. Esto es lo que pasa en iglesias donde la palabra nos enseña. Eventualmente, si la palabra nos enseña, va a morir. La ausencia de la palabra matará a cualquier persona espiritualmente. La predicación de la palabra debe ser prioritaria. La palabra de Dios debe de ser predicada. Me gustaría que algunos de ustedes, por favor, si me ayudan, buscaran estas referencias bíblicas. Una es Apocalipsis 1:3 y por favor la leyera. Otro que lea Apocalipsis 3:8 y la lea. Otro Apocalipsis 12:17. Y un cuarta persona, Apocalipsis 22:7, para que veamos Amén. qué es lo que dice ahí. Vamos con la primera, Apocalipsis 1:3. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque Amén. el tiempo está cerca. Amén. Y guardan las cosas que están escritas. Amén. Apocalipsis 3:8. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué dice, Yo hermano? conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Wow, qué hermoso, ¿no? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Simón, permite que alguna otra persona también lea. Leo Apocalipsis 22:7. Sí, He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. amén. Bienaventurado el que guarde la palabra de este libro. Hermanos, estamos en un libro, el de Apocalipsis, que nos revela todo lo que ha acontecido en la historia de la vida humana, de la vida del pueblo de Israel, de la vida de la iglesia de Jesucristo. Así que adoctrinémonos y encaminémonos a guardar la palabra de Dios. Y no solo guardar, hemos visto que tenemos que vigilar, que tenemos que afirmar, tenemos que acordarnos, tenemos que guardar la palabra. Y por último menciona el texto que tenemos que arrepentirnos. Arrepentirse es dar una vuelta de 180 grados. Iba por un lado y tengo que dar la vuelta, dejar todo lo que estaba malo atrás y seguir hacia el otro lado buscando la justicia de Dios. Alejándome del pecado de la iglesia. Lo mismo que el Espíritu dice a Éfeso y a Pérgamo. Busca cada día de Dios y aléjate del pecado. El arrepentimiento es un cambio de vida, es volverse para caminar en el camino de Dios lleno de justicia y temor. El arrepentimiento conlleva una vida dependiente de Él. Y esto quiero hacer énfasis. El arrepentimiento tiene que ver en que yo antes era autosuficiente. Era como la muralla de Sardis. Creía en mí mismo. Hacía las cosas de acuerdo a mis placeres, a mis gustos, a lo que yo quería hacer.
me encaminaba por un camino de perdición, pero me doy cuenta por la gracia de Dios de que iba en mal camino. Doy la vuelta y antes de seguir digo, oh, freno. Digo, oh, es que ya no soy yo. Tiene que ser Cristo en mí quien me gobierne. Tiene que ser el Espíritu Santo quien me guíe, me lleve a todo lugar. Él es todo para mí. Entonces, le doy la autoridad que yo tenía de mí mismo y se la entrego a Cristo Jesús. Eso es arrepentimiento. Darle tus riendas a Jesús para que Él guíe tu vida en el camino correcto. Donde llegamos a poner toda nuestra confianza en Él. Pedir perdón a Dios por habernos apartado tanto de la palabra del Señor. Así que estas tres advertencias, peticiones, hace Jesús a la iglesia en Sardis. Así que el vencedor, esto es bien bello, ya vamos a ir entrando en ello, ¿no? Al vencedor, que son los creyentes en Cristo Jesús, serán vestidos de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Este enunciado está rico de grandes promesas, de cosas maravillosas que nos van a acontecer en el futuro. Y llegamos aquí pues a esta sección de premios. Al vencedor se ha vestido con ropas blancas. Las ropas blancas significan la justicia de los santos. Los que se visten de blanco solo son aquellos que no tienen pecado. Están sin mancha, son intachables. Y el único que puede darte pureza, de hacerte intachable, es Jesús. Es la naturaleza de Jesús. El simbolismo de las ropas blancas es vestirte de Jesús. Porque solo así tú eres justo, eres intachable, sin mancha, eres puro en Cristo Jesús. Nos habla pues de la justicia de los creyentes. Y esto pues es muy bonito hacer esta comparación. Los romanos celebraban sus grandes triunfos dando primeramente un día nacional festivo, donde todo romano se vestía con togas blancas, todos. Así pues ellos marchaban en togas blancas para celebrar victoria y tenían un libro de registro de todos los soldados que habían luchado para la victoria y sus nombres eran declarados ante el emperador. Un gran festejo, un día de gran júbilo, de fiesta. Pero así también será con todo creyente, será vestido con ropas blancas y todos marcharemos con Cristo al frente al Padre. Será algo maravilloso. Y no dice solamente las vestiduras blancas, sino que nos dice que también que nuestro nombre está totalmente seguro en el libro de la vida. El hecho de decir no borraré tu nombre es una implicación como un doble negativo que nos da un positivo. Imposible borrar tu nombre una vez escrito en el libro, estás ahí por siempre y para siempre. Una declaración completa, total. En cada ciudad había un registro de todas las personas, una especie de censo. Si alguien cometía un crimen, se le borraba del libro. Así también, si era de gran prestigio, su nombre era enaltecido. Pero no así con el creyente. Dios nunca borrará tu nombre del registro celestial. Lo que está escrito es calibrado con la sangre de Cristo. Esta frase de Apocalipsis nos está mostrando una declaración doble negación para establecer algo inalterablemente positivo. Nunca puede ser borrado del libro de la vida. ¿Sabes? Cada uno de nuestros nombres está escrito en carmesí, enaltecido
resaltado, en negritas, subrayado, como tú quieres ponerla. Está allí tu nombre en el libro de la vida. Y no solo marcharemos con túnicas blancas y nombre está allí escrito en el libro, sino que también Cristo confesará tu nombre frente al Padre. Esto es lo mismo que hacían los romanos. El nombre de todos los guerreros era mencionado frente al emperador. Así nosotros marcharemos y estaremos registrados en el libro de la vida. Cuando digan, Ana, wow, mira, soy yo. Y tu capitán Jesucristo dará testimonio de todos nosotros, los victoriosos, y nos presentará ante el emperador de emperadores, al Padre Celestial. Y dice, aquí está tu Hijo, aquí está el redimido, aquí está aquel que lo saqué de la inmundicia del pecado. Estaba perdido, pero hoy es rescatado. Y aquí está, vestido en blanco como un vencedor para tu gloria y para tu honra. Qué bello momento, qué hermoso momento será ese en que estemos ante Dios. Y para terminar, hagamos una autopsia. ¿Sabe lo que es una autopsia, no? Es cuando se examina un cadáver que está muerto. ¿Por qué razones murió? Y lo primero que vamos a hacer es eliminar posibles razones de muerte. La iglesia no puede morir por ataques del exterior como la persecución. Al contrario, si la persecución viene a la iglesia, lo que hace de la iglesia es expandirse, explota con más personas. Así que esto no es posible. Muchos trataron de eliminar la iglesia y cada vez fue más fuerte. Así que no puede ser muerta por matanza. Podemos eliminar el hecho de que por suicidio la iglesia no puede suicidarse a sí misma. Tampoco podemos decir que la iglesia va a morir por abandono. Dios nunca va a abandonar su nombre. Dios siempre permanece fiel a su palabra. Como dice allá en el Nuevo Testamento, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Cómo llega la muerte a la iglesia? La iglesia muere cuando la vida de cada uno de sus miembros va muriendo individualmente. Uno a uno, la luz va desapareciendo y la palabra desaparece. La iglesia muere por su autosuficiencia, porque aparta al Espíritu Santo de su mies. Causa de muerte. La iglesia muere por permitir pecado dentro de la iglesia y permite la autosuficiencia. Así le pasó a Sansón. Sabes todos muy bien la historia. Él pensó que su fuerza no le iba a abandonar nunca. Era poderoso. Y no se dio cuenta que el Espíritu Santo se alejó de él. Y aunque al final se arrepintió y el Espíritu de Dios volvió a él, pero le costó la muerte a Sansón. Murió aterrado. Así que, con cuidado. En conclusión, a las personas muertas espiritualmente ya no les importan las cosas de Dios. Cuando los creyentes no se alimentan de la palabra de Dios, mueren. Nunca te sientas lo suficientemente fuerte que descuidas las murallas de tu vida por Dios. Por lo contrario, debes de estar firme, estar vigilante, cuidar de tu espíritu, estudiando la palabra y apartándote del pecado. Sansón no se dio cuenta de que el espíritu le había abandonado debido a su pecado de arrogancia. Cuidado de solo ser pintura y nada de sustancia. Sepulcros blanqueados no tenían sustancia, solo apariencia los fariseos. Tenemos que crecer
Hermanos, tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús día a día a día. Así que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén y amén y amén. Pues nada, hermanos, a compartir. ¿Qué les ha parecido la enseñanza esta noche? Tenemos unos minutos para compartir, así que me gustaría, si tienen alguna pregunta, algún testimonio, ¿qué les ha parecido? Sí, adelante, cualquiera. La hermana Nelly iba a hablar, ¿no? Buenas noches. Hola, Nelly. Pues como usted bien dice, o el estudio mismo dice, también yo creo que más que también en la iglesia, los individuos, los que asistimos a la iglesia, cuando se apaga su espíritu es porque, como usted bien dijo en el estudio, no escuchamos la palabra, no nos congregamos, no memorizamos, no trabajamos en algún ministerio, se va apagando nuestro espíritu, entonces eso va contribuyendo que los miembros de una iglesia se vayan apagando y las cosas de la iglesia vayan decayendo también, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, Entonces, pues creo que eso es individualmente que uno tiene que estar en constante, ¿cómo se llama? En constante seguir en el Señor, pues nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no dejar apagar nuestro espíritu. sí, la cuestión es de hacerlo, de Así poner es. pues, mucha disciplina, hermana, mucha disciplina para no caer en cosas de que no tenemos que caer. Así es. Gracias. Gracias, Nelly, gracias. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién más está por ahí que quiera compartir algo? No sé si el hermano Ricardo del Salvador se unió. Tenía una reunión de hermanos. Mi hermano, Sí, yo he observado mucho aquí en Costa Rica que hay muchas iglesias que ya no tienen ni jóvenes ni niños, que son iglesias de adultos y casi de adultos mayores. Pienso que llegará el momento en que esas iglesias por sí solas se van a extinguir, se van a cerrar, porque no tienen, se van a ir muriendo los que quedan, ¿verdad? sí, Son sí. personas, iglesias donde solo ancianos Solo y ancianitos. uno que otro adulto mayor que todavía no es adulto, ¿verdad? Creo que muchas de esas iglesias van a cerrar porque no supieron conservar, ni traer, ni evangelizar, ni sostener jóvenes, ni niños, que es el futuro de una iglesia, ¿no? Pues sí, sí, tienes razón. Tienes toda la razón. Eh, Me recordaba hoy que mencionabas eso, que aquí en los Estados Unidos sucede que varias iglesias de gente mayor, más gente mayor, pues lo bueno para el mundo hispano es que llegan pues muchos hispanos a la iglesia y piden congregarse. A veces le dan permiso, a veces no, pero a veces son muy generosos y les dejan todo, Ujú. iglesia y todas las cosas. Y por lo menos que siga la iglesia adelante, que no se cierre. Y como también lo que sucede es que los vecindarios cambian, ¿verdad? Cambian a latinos. A Entonces, latinos, lo el que antes blanco, era como llaman puro ellos, blanco, se vuelve latino, sí, se van. se Sí, van y ya le queda todo a los latinos. sí. Eso es ideal, no siempre sucede,
Algunas veces ellos cierran, venden y se van, pero a veces no. Y es positivo para el mundo hispano que siempre andan buscando dónde congregarse. Yes. Eso lo vi yo en Estados Unidos cuando vivimos hace más de 20 años ahí, donde entrega. Me acuerdo de una iglesia donde el pastor contó que le dieron la llave, que el edificio no estaba vacío, ¿verdad? Y le dieron la llave y él, bueno, qué dicha. Pero aquí en Costa Rica se ve eso también. Hay muchas personas, no se va a ver, pienso yo, como en Estados Unidos, que cambian de nada más de blanco a latino, ¿verdad? Yo pienso que aquí van a cerrar muchas iglesias en un futuro inmediato por falta de gente en la iglesia, porque son solo adultos mayores para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Entonces llegará el momento que ya sea el pastor fallece y van falleciendo las personas y la iglesia, aquí no le van a entregar la llave a otra persona, simplemente cierran las puertas y terminó. Se terminó y deja de ser. Y deja de ser. Sí, pero es una dura realidad y porque se ha fallado a mantener esa llama viva, sobre todo en lo que dice Pablo, ¿no? Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encomienda a hombres fieles que puedan enseñar a otros también. Y esa es como una cadena que nosotros tenemos que estar involucrados. Siempre ver la manera de discipular, de encaminarnos unos a otros hacia el Señor. Yes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario, hermanos? Que ha estado todo muy interesante. Buenas noches, hermano. Me gusta mucho, perdón. ¿Quién Sí, habla? No, termine, hermana, termine. ¿Quién? Yo. Ajá. Iba a decir lo siguiente, me gusta mucho el hecho de que esta ciudad en sus murallas y tenían toda su confianza en esas murallas, porque inclusive entraron inclusive y tomaron posesión de la ciudad, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo confiamos a veces en nosotros mismos y en nuestras propias fuerzas? Y hasta que ya vemos que no podemos, es que a veces buscamos de las fuerzas y de la protección de Dios en nuestras vidas. A veces ponemos mucho nos esforzamos y nos cansamos y sentimos que llevamos una gran carga, pero en realidad es porque no le hemos puesto o no hemos confiado o no hemos creído todavía que el que nos protege, el que nos lleva de la mano es el Señor Jesús. Tenemos que aprender eso, sí. Sí. Sí, muy bien, gracias, hermana Ana. ¿Quién más estaba por ahí que quería? La hermana Nidia. Oh, Nidia. Buenas noches. Bueno, es triste cuando vemos en lo que habla de esta iglesia, dice que estaba infectada de pecado y su ropa estaba manchada. Y es triste porque hoy día en muchas iglesias está pasando eso. Como dice, a la puerta está la venida de Cristo y hay muchas iglesias que no están preparadas. Cuando habla la hermana de muchos miembros que en una iglesia que ya son adultos, que ya después que mueran ya tendrán que cerrar. Bueno, puede que sí, pero ellos partirán con el Señor. Pero triste es cuando leemos esto que dice que están infectados de pecado. Entonces podemos ver cómo están las iglesias hoy día, muchas iglesias en esa misma situación. Sí. Y es por eso que creo que cada iglesia tiene que
acto de evaluarse, hacer un inventario de cómo está y corregirlo y afirmar lo que es bueno y quitar lo que es malo. Eh, Hay tantas Sí, cosas malas que dice estamos. que no había elogio o no había premio para esa iglesia. ¿Para qué iglesia, hermana? Para la que estamos estudiando, que dice que no había elogio porque estaba en esa situación. O sea, lo que había era regaño, había era alerta. Todo era regaño, sí. Pero también al final se les dice que si se arrepienten, entonces esos que venzas, esos vencedores, ese remanente. Esta es una iglesia que a pesar de que está muerta, tiene un remanente vivo dentro de ella. Unos que Sí, no se han dejado manchar del pecado y que estos son los vencedores que hablamos al final. o como pasa en nuestras vidas también, hermano, que el Señor nos da una oportunidad nueva, nos da cada día una oportunidad para que nos podamos arrepentir y volver a Él. Tiene toda la razón, Nidia. Yo le doy gracias a Dios porque Él nos da no una segunda oportunidad, Sí, nos Señor, da muchas oportunidades. así es. Y es maravilloso su misericordia de Amén. cuántas cosas Él nos da continuamente. Es algo que estar muy agradecidos al Señor por su infinito amor para con nosotros. Así Amén. es. Gracias. Simón Ardilla tiene levantada la mano. Adelante. Ardila. Sí, Dime. es importante entender, y gracias por esa propuesta, es interesante estudiar Apocalipsis, porque casualmente Apocalipsis es el libro de revelación y es el libro que nos va a permitir a nosotros conocer la segunda venida de Jesús, en verdad. O sea, o sea, la palabra dice que toda la escritura es inspirada por Dios, para redarguir, para corregir, o sea, para aprender de todo. Sí. El Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Pero fíjate que aquí dice, ahí usted acaba de dar una cita bíblica que es bastante interesante. Jesús en su segunda venida viene a buscar al que guarda su palabra, como lo dice Juan 14:23. Sí. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. Y ese es el nuevo pacto que tenemos nosotros que guardar. ¿Cuál es el nuevo pacto que tenemos que guardar? Las profecías. Ese es el nuevo pacto que tenemos que guardar. Y la gente no está tomando mucho en cuenta. Apocalipsis 1:3 lo dice y lo que acabamos de leer y Apocalipsis 22:7. Es importante ese versículo, cómo lo especifica exactamente. Sí. Y al final, como dice, tenemos que estarnos preparando para entrar a ese reino de los cielos. ¿Cómo podemos estar preparando? Como lo dice Mateo 25:1-3, con la parábola de las 10 vírgenes, con lámpara y aceite. Uh-huh. Y vestido de bodas, como lo dice Mateo 22:11-13. Muchas de estas cosas no se enseñan en la iglesia. Sí, Hoy en día por lo eso que es se usa nomás importante. es simplemente prosperidad, se habla de prosperidad, de que tengo un carro que vas a pedir para esto, para aquello, de guerra espiritual. Casualmente el fin de semana estaba viendo un famoso congreso de guerra espiritual y el pastor lo único que se limitó simplemente a solicitar, bueno, una ofrenda para el botín de guerra, para que pueda, una ofrenda para rompimiento, una ofrenda para tal cosa. Y la gente como cae en eso. Y nunca vi escuchar la palabra Cristo. No había nada cristocéntrico allí, nada. Pero estamos cayendo en eso, pero eso lo dice Ageo 4:6, porque desconocemos la palabra, no estudiamos la palabra. Así es, así que es un buen reto, Simón, porque nosotros tenemos que ocuparnos de toda la palabra de Dios, de todo el consejo de Dios. Y Apocalipsis muchas veces es un libro que se pone a un lado, se deja a un lado. Y
se ponen tantas excusas, pero creo que es la clave para entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Y es muy importante. Así que espero que sigamos adelante con el estudio de Apocalipsis. Hermanos, si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues si te parece bien, Roberto Méndez, le pedimos a Ana de Perú que nos cierre en oración. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro que sí, perfecto. Sí, Ana, se nos despide con una oración. Y es la última clase, hermano, la próxima semana, ¿es correcto? Queda una. No, quedan dos. Ah, quedan dos clases. Roberto, quedan dos. Queda la Perfecto. iglesia de Filadelfia, Filadelfia la Odisea. y la Odisea, correcto. Hemos dado 5, nos faltan 2. Son 7 iglesias de Apocalipsis. Perfecto. Hermana Ana. Presente. Sí, entonces, pues nada, hermanos, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Creo que pues cada uno de nosotros tiene ese desafío en su corazón, ¿no? De poder ser una iglesia viva de manera individual y de alguna manera también ayudarnos en el servicio, en la iglesia en la que nosotros pues congregamos. Entonces, pues nada, oremos. Padre amado, gracias quiero darte yo en este momento por este precioso tiempo, Señor, de poder hacer un estudio, de poder compartir, oh Dios, un aprendizaje con diferentes hermanos. Es realmente enriquecedor y bueno para nuestra alma. Agradezco, Señor, de manera especial porque tu Espíritu, oh Dios, siempre habla a nuestra mente, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu, Señor, y anhela que nosotros podamos ser una iglesia viva. Hoy salimos desafiados, retados a ser una iglesia viva, llena de tu espíritu, que tiene, oh Dios, no solo apariencia de belleza o apariencia de estar viva, sino una iglesia viva, Señor. Hoy, Padre amado, pedimos una llenura de tu espíritu. Dice tu palabra que tu espíritu es amor, es poder, es dominio propio y es una iglesia viva, Señor, capaz de llegar, oh Dios, a los demás, al prójimo. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros hoy salgamos llenos de ese poder, llenos de ese amor, llenos de ese dominio propio, para que cada día de nuestra vida, Señor, podamos ser esa luz. Haz resplandecer, oh Dios, tu rostro en el nuestro y que cada día y día a día, Señor, podamos fortalecer ese vínculo, ese carácter de Cristo, el cual nos llama, Señor, a trabajar en nuestra vida. Amado Padre, yo sé que cada uno de nosotros en el lugar en el que estamos tenemos una experiencia y una realidad de tu iglesia, quizás diferente, quizás distinta, pero en esencia es la misma. Todos, oh Dios, aquí anhelamos ser fortalecidos, oh Dios, el poder tener los ojos abiertos, los oídos abiertos, sobre todo, Dios, en este tiempo, donde hay tanta confusión, tanta necesidad, oh Dios, de la palabra verdadera. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, Señor, renueva nuestras fuerzas y que podamos ser, oh Dios, una vez más esa iglesia viva, cuyo nombre, Señor, está escrito en el libro de la vida y es el deseo, oh Dios, de nuestro corazón poder caminar contigo cada día de nuestra vida hasta el último suspiro de nuestra vida, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí. Guárdalos, Señor, en todo lo que ellos tengan que hacer en responsabilidades en casa, en la iglesia, en el trabajo, y que podamos, Señor, mantener esta palabra, oh Dios, en acción, porque sabemos, Padre, que de nada nos sirve oír si también no lo ponemos por obra, pero recibimos de ti el querer como el hacer, Señor. Y cerramos este tiempo sabiendo, Señor, que también es un tiempo de gozo, porque yo sé que tu corazón se alegra, oh Dios, cuando compartimos este tipo de espacios, porque pues es lindo poder estar juntos y poder hablar, Señor, de la bondad tuya. Yo sé que la palabra está escrita, oh Dios, porque muestra tu bondad, y en tu bondad, Señor, y en tu misericordia queremos caminar cada día de nuestra vida. Gracias, Padre. No sueltes nuestra mano y pues ya nos despedimos de este grupo, pero sé, oh Dios, que estaremos unidos en tu Espíritu Santo.
A ti la gloria y a ti la honra, Padre, por los siglos de los siglos. Hago esta oración en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén y amén. Bendecidos.